Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, a todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita bendición de su bendita palabra de vida. Que la gracia de Dios que nos trajo por medio de su Hijo esté con ustedes y que la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Me pongo a los pies de Cristo Jesús, me pongo a sus órdenes, bendito hermano y bendita hermana, a todos aquellos que están dando un seguimiento y que están teniendo la humildad para escuchar la bendita palabra de Dios. Prosigamos con la enseñanza número 11. Ayer terminamos la 10, desglosando el Evangelio de Juan por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos quedamos ayer en el capítulo 5, por favor, siempre con la bendita Biblia en la mano, bendito hermano, siempre con la palabra de Dios en la mano para constatar. Y nos quedamos en el versículo, vamos a empezar el versículo 19, de San Juan 5, 19. Palabra de Dios. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. Recuerde, bendito pueblo de Dios, que ayer veíamos que Cristo Jesús en el día de reposo sanó a un paralítico que se acercaba a la pileta de Betsabé, donde estaba la puerta de las ovejas, y que, pues bueno, Cristo Jesús vino a quitarlo primero, como ayer lo veíamos, para establecer lo último. Vino a quitar el primer pacto, que era una sombra, que era una figura, y en todo momento Cristo Jesús, cuando en el día de reposo, que era un mandamiento, como lo vimos ayer, de Dios para todo el pueblo de Dios, y Cristo Jesús enseñaba que venía a abolir el primer pacto, y como le expliqué de los 6 días y del 7 día del día de reposo, que espero que haya entendido, entonces Cristo Jesús todavía con amor, todavía con misericordia, les está tratando de hacer saber que esto no viene de Él, que lo que hizo no viene de Él, que todo viene del Creador de los cielos y de la tierra, y que Cristo Jesús dijo: de cierto, de mi Padre, de cierto allá arriba, y yo les vengo a confirmar lo que mi Padre dijo. Siempre habla de Dios y de Cristo. Cuando habla de cierto Dios, de cierto Cristo el mensajero aquí abajo, de cierto, aquí hay dos. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana de Dios, Cristo Jesús fue un imitador de su Padre. Cristo Jesús únicamente vino a dar el ejemplo, y todo el que pudo verlo, pudo ver a Dios y caminar a Dios por medio de él. Entonces, Cristo Jesús, así como dijo él, imítenme, así como el apóstol Pablo también dijo, imítenme, bien, Cristo Jesús dice: el Hijo no puede hacer nada sino lo que ve hacer de su Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces les está contestando con mucho amor que la sanación no venía exactamente de Dios, o bien venía de Dios, y que Cristo Jesús estaba imitando, estaba haciendo por medio del Espíritu Santo lo que el Padre hizo cuando estuvo aquí, y sigue estando el Padre también. Por eso es muy importante que en Gálatas habla de un fruto a todo aquel que tiene a Dios adentro. Habla del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto? Para identificar a una persona que pueda tener a Dios adentro. Lo veíamos nosotros quitando el velo de Dios, que el fruto es amor, paz, mansedumbre, bondad, templanza, y
que aquel que tiene a Dios adentro, pues se dedica a hacer estas cosas todos los días. Quita el día de reposo, quita el domingo, quita una vez a la semana. Y todos los días. Es un mandamiento del Padre. Recuerde que también estamos nosotros fortaleciendo la última enseñanza que Dios nos permitió de Eclesiastés, de dejarlo absolutamente todo para este campo, para esta obra, porque se requiere de obreros, se requiere de tiempo completo, se requieren esclavos que hayan sido verdaderamente comprados para que el Padre pueda actuar y trabajar en los días de reposo que hoy son para los seres humanos, que dicen que nada más el domingo, que no podemos trabajar en la obra de Dios. Así recuerde, los 6 días trabajaban el primer pueblo en el Antiguo Testamento, y hoy los que nos dedicamos a la obra totalmente, pues rechinan dientes. Dice en el versículo 20, yo le expliqué todo esto en la enseñanza número 10. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se van a maravillar. El amor de Dios, bendito hermano y bendita hermana, primeramente para alguien que no es siervo, es que Dios se manifieste, que le puedan dar el mensaje del Evangelio para que se pueda convertir. Por eso dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ahora, ya me amaste, Señor, gracias por haberme salvado. Ahora bien, yo empiezo a amar los mandamientos. Cristo Jesús no fue llamado, fue el primogénito de toda la creación. Ahora, ¿cuál es el amor del Padre? ¿Cuál es el amor de Dios para un ser? Primeramente poniendo el ejemplo con Cristo Jesús, porque los evangelios es para imitar a Cristo, para poder tener todas las bendiciones que Él tuvo con su Padre, para poder echar mano de este tesoro. Y para eso Cristo Jesús dijo, yo soy el camino. Lean, porque las Escrituras dan testimonio de mí. Ahora, ¿cómo amó Dios a su Hijo? Que le mostró todas las cosas, como Dios le mostró alguna ocasión a Noé lo que iba a acontecer. Como Dios le mostró también a Noé, le digo todo lo que iba a hacer, y como Dios le mostró a todos los profetas, incluyendo a Daniel, todo lo que iba a acontecer. De igual manera, al que ama a Dios el día de hoy, le muestra todas las cosas, como alguna ocasión nuestro Señor Jesucristo, una vez que sus discípulos habían dejado el mundo y lo habían seguido hombro con hombro durante todo el tiempo y no habían regresado para atrás en 3 años y medio, antes de ir Cristo Jesús a la cruz, les dijo, de cierto les digo, que de hoy en adelante se van a sentar a mi mesa, porque el siervo no sabe lo que dice su Señor, o no le muestra a su Señor todo, pero yo les voy a mostrar todo ahora, porque ustedes me amaron, lo dejaron todo, y les voy a dar sabiduría, les voy a dar revelación. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, tomando como ejemplo a Cristo y a todos los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, que aquel que quiere la sabiduría de Dios y quiere que Dios le muestre las cosas como son, hay un precio. Amar a Dios, la cruz, consagrar su vida, trabajar todos los días como Cristo Jesús, porque el Padre está buscando de esos adoradores, seres espirituales. Entonces, les puede dar la luz y la sabiduría para transmitirla. Por eso aquí está diciendo, porque el Padre ama al Hijo. Entonces, ¿cuál es el amor de Dios para un ser que ya está sirviendo? Que le muestre todas las cosas. Acuérdese que en el Antiguo Testamento siempre
hubo profetas, y no nada más en el Antiguo, también siguen existiendo hoy, que dicen, Dios me dijo, Dios me mostró, cuando Dios dice en la Biblia, ¿por qué dices que yo te mostré si yo no te mandé ni te he hablado? Estos son falsos profetas. Entonces no a cualquiera le muestra a Dios, bendito hermano y bendita hermana, todas estas bendiciones, más que a los que lo aman, y nos las muestra para trabajar, para transmitir, pero no todos creen, como estamos viendo. Nuestro Señor Jesucristo estaba trabajando, estaba haciendo la obra que el Padre le encomendó de venir primeramente a su pueblo, pero su pueblo por el pecado tenía un corazón endurecido y tenía un velo para no poderse dar cuenta de la verdad. Bueno, entonces mire, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas, ya le expliqué lo que es eso, que Él hace. Ahora, le muestra las cosas y luego las hace. De igual manera, al que ama a Dios como Noé, primero le mostró que iba a haber un diluvio y le mostró que se hiciera una arca y hubo una acción. Noé hizo la obra de Dios. De igual manera, a todo el que ama a Dios nos dice, nos aconseja, nos dice cómo actuar, cómo movernos, cómo ministrar, cómo predicar, a dónde ir a predicar. Y nos ama y nos utiliza, y nosotros somos obedientes a la voz de Dios, conforme Noé, que hizo, por ejemplo, el arca, exactamente como Dios le mandó, y nunca dijo, ay Señor, ¿por qué nada más una ventana? Ay Señor, ¿por qué nada más 3 pisos? Ay Señor, ¿por qué no una cama para mi familia y para mí? Sino que Noé, mudo, dijo amén, y sin murmurar, Dios le amó y hizo las cosas como Dios le mandó. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo nos deja un ejemplo maravilloso de sujeción, de obediencia, y cómo puede ser que el Creador de los cielos y de la tierra hoy nos pueda mostrar todas las cosas y hacerlas. Y fíjate bien lo que dice, ¿va? Mayores, todas estas cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que ustedes se van a maravillar. Ahora aquí está diciendo Cristo, y mayores obras que las que estoy haciendo, de convertir el agua en sangre, de levantar a un paralítico, mayores obras les voy a mostrar por medio del poder del Padre, y ustedes se van a quedar maravillados. ¿De qué obra está hablando? ¿De qué obras? Bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle que en el Antiguo Testamento, cuando yo inicié, cuando tenía algunos meses, me impactaba y me sigue impactando, claro, el bendito poder de Dios, sobre todo cuando yo leía Génesis, la salida del pueblo, con qué mano y con qué poder los sacó Dios de Faraón con las plagas, con la nube de fuego y con la nube de humo, cómo abrió el mar rojo y los pasó. A mí, hermano y hermana, cuando leía, no tomé nunca la palabra de Dios como una fábula, como muchos cristianos que leen, pero no meditan, no se ponen a meditar, no meten su mente a regresar y a meterse mentalmente concentrados, meditando en todos esos acontecimientos como si se hubieran visto, y no creen. Se saben la Biblia a lo mejor, predican, pero no le dan gloria a Dios por su bendito brazo y por su bendito poder. Bien, aquí vimos maravillas en el Antiguo Testamento, a los que hemos leído, y también vimos maravillas, o más bien leímos la bendita palabra y vimos las maravillas que hizo Jesús hasta ahorita, pero cuando dijo mayores que estas, van a ver, primeramente habla una que no se compara con el Mar Rojo, ni se compara con haber abierto el Mar Rojo y haber pasado, no se compara con las 10 plagas, porque eso fue una sombra. Yo hablo de la resurrección de los muertos, más que abrir el Mar Rojo. Mire, bendito hermano y bendita hermana de Dios, en todo el tiempo que el ser humano
ha estado en el planeta Tierra con toda la ciencia y toda la sabiduría que ha adquirido fuera de la Biblia? El ser humano jamás ha podido resucitar a un muerto ni podrá resucitarlo nunca. Y más a muertos que ya tienen años, o días, o semanas. Pero nosotros tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que Cristo Jesús nos viene a mostrar por medio de su Padre la maravilla de la resurrección. Por eso dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, cuando se le dé el Evangelio a alguien por primera vez, así dice, que si creyeres en tu corazón que Dios resucitó de los muertos a Cristo Jesús, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Así que, precisamente, por eso el cuerpo de Cristo Jesús no fue encontrado, por eso la piedra fue movida, por eso los ángeles cuando María y luego los discípulos Juan y Pedro fueron y dieron testimonio que no estaba Jesús y que luego Jesús se presentó a los que le siguieron y se dejó tocar y se quedaron maravillados y no podían creerlo. Esas maravillas. Empezamos con esa maravilla. Que Cristo Jesús nos trajo por fe también, porque ya le dije que la vieja criatura o el viejo hombre carnal que yo era anteriormente en el mundo, como instrumento de Satanás, sin saberlo, vino Cristo Jesús, me dio el Evangelio por medio de un siervo, creí en la bendita palabra por fe y el poder que Cristo Jesús delegó a todo el que él creyera por medio de la fe, me resucitó el espíritu con el cual nací muerto por el pecado y empecé una vida totalmente diferente a deleitarme y a gozarme en la vida verdadera. Ese es el poder, esa es la maravilla, la primer maravilla de la que hablamos, la resurrección. Y de ahí, cuando nuestro Señor Jesucristo está diciendo que mayores cosas verían, que mayores cosas haría el Padre, que mayores cosas haría Él, ya está hablando de la sanación espiritual, ya no de la física, ya no de levantar a un paralítico de una silla de ruedas o levantar o darle la vista a un ciego físico o darle el oído a un sordo físico. No, ahora las maravillas que vienen son espirituales, como nos enseña y nos declara la bendita palabra de Dios. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a todas las montañas que tiene el ser humano, porque todos los seres humanos vienen agobiados, vienen atormentados, vienen con daños, hasta los psiquiatras y los psicólogos, que no se hagan tarugos, no los juzgo, pero hasta ellos se engañan, o más bien están engañados por una sabiduría que no es, porque hasta ellos mismos tienen divorcios, tienen hijos problemáticos, hasta ellos mismos. ¿Por qué? Porque la verdad y la sanación nada más están en Dios y no en el ser humano que ha dedicado miles de años a la sabiduría, a estudiar el cuerpo, a estudiar la mente, a estudiar la problemática del ser, y no conocen, no saben. De hecho, si usted se da cuenta, en este año 2022, la gente no sabe por qué tanta violencia, por qué tantos niños, por qué en las escuelas tanta violencia, por qué bullying, no lo saben. No, uno le echan la culpa a cosas que desconocen, pero escrito está, sin Dios, todo el mundo. Entonces, aquí, después de la resurrección que yo vi, empecé a ver maravillas en mi vida, porque en manos del alfarero y en manos de Cristo me empezó a dar una forma y me empezó a dar un poder para que el mundo que estaba aquí abajo, donde está Satanás, y el monte donde Cristo Jesús me trajo, todo el discipulado y con el poder de Dios, fui caminando, fui viendo con la vida espiritual, fui escuchando, fui guiado por un poder, y
paso a paso me fui alejando y me fui alejando y me fui alejando y me fui alejando hasta llegar al monte que es el ministerio. Y hoy doy testimonio de la maravilla del poder que Cristo Jesús trajo en que yo era paralítico porque no caminaba caminaba en el mundo, más no en el campo, que era sordo porque antes no escuchaba la palabra, como ya se lo dije yo en la enseñanza pasada, que era ciego porque antes no podía ver ni darme cuenta de las cosas espirituales, de las profecías, de lo que va a venir. Entonces, de estas maravillas se está hablando, ya no de las físicas, sino de las espirituales. Gloria a Dios. Bueno, dice entonces, ¿verdad? Y les mostraré todas las cosas que Él hace, y mayores obras que esta, dice en el versículo 20, mayores cosas que estas que están viendo de la carne, mayores, y le mostrará, de modo que ustedes se maravillarán. Y de veras, bendito hermano y bendita hermana, hoy, los que verdaderamente hemos participado del poder por la fe, hoy damos testimonio de las maravillas. ¿Sabe? Quiero detenerme un poquito para ampliar un poquito más este tema, este versículo del testimonio y de las maravillas. Hoy, tristemente, veo, y a mí me tocó ir a algunas congregaciones en donde la gente que pasaba daba testimonio de las cosas de aquí abajo, que tenían casa ya, que tenían carro, que tenían un trabajo, que Dios los había reconciliado con su esposa, que ya tenían una familia, que sus hijos estaban en las escuelas. ¿Sabe qué, hermano y hermana? Esas no son las maravillas, porque eso lo trae Satanás por medio de un gobierno. Los presidentes traen escuelas, traen trabajos, etcétera. Y no fíjese bien, entonces muchos estarían bendecidos. Todos los de Lomas de Chapultepec, todos los de Santa Fe, todos los que viven en colonias de dinero, estarían bendecidos si son católicos, otros son matones, otros son narcotraficantes. No, es raro, bendito hermano y bendita hermana, que hoy en día se escuche a un verdadero siervo que pase en un púlpito o que pase en una plaza o en una casa donde haya recién convertidos o gente que tenga poco y que dé testimonio, decir, mire, yo era esto, era el otro, tenía odio, tenía aquello, y yo hoy sirvo a Dios, hoy soy un ser espiritual, hoy puedo caminar en las aguas, hoy puedo caminar en el mar, hoy estimo todo como basura, hoy no me importa nada del mundo, hoy sirvo al Señor. Es rarísimo. No se escuchan esos testimonios, porque esa es la maravilla del poder de Dios, transformar a un ser, de un ser carnal, de un ser maligno, transformarlo a una creación espiritual, a una criatura nueva, a una criatura con el fruto de Dios. Alabado sea Dios. Entonces dice en el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Y aquí está lo que le estaba mencionando 2 versículos arriba, la resurrección. Cuando Jesús dijo, se están maravillando por el vino que convertí, el agua que convertí en vino, se están maravillando por este paralítico, ok, bravo, pero van a haber cosas mayores que estas, y una de ellas, como le dije, bendito hermano y bendita hermana, es la resurrección. En el Antiguo Testamento, el primer pueblo se maravillaba de Dios cuando naciones más fuertes y diestros y violentos para la batalla, como los filisteos, como los amonitas, los moabitas, los edomitas, que eran naciones muy fuertes y valientes y numerosas, venían con el pueblo de Dios, que era más débil, Egipto, Siria, que era más débil,
y que para ellos era imposible poder ganar una batalla porque tenían carros, tenían caballos y ellos no, estaban bien armados y era gente diestra para la batalla, y que cuando clamaban a Dios, le daban gloria a Dios, cuando Dios se manifestaba y los barría a todos ellos. Vieron esas maravillas, pero hoy las maravillas no son una sombra. Hoy también la maravilla es que Satanás está bajo mis pies. Es que Satanás ya no puede hacerme daño. Es que Cristo Jesús vino a vencer al opresor, vino a romper las cadenas que me tenían atado y esclavizado, vino a romper las cadenas y vino a darme libertad y vino a parar a Satanás y a todo su ejército para que ya no me tocaran. Ahí está el poder, ahí están las maravillas de las que está hablando. Y esto fue por la muerte y resurrección, que a todo aquel que cree le da la libertad de no estar en el mundo, la libertad de no estar en cautividad, la libertad de no estar atormentado allá, sino la libertad de poderle servir a Dios con sangre, con mi vida. Total, esa es la maravilla. Por eso, aquellos que muchas ocasiones a mí me han dicho exagerado, legalista, que cómo es posible que yo enseñe a separarse totalmente del mundo, a las cosas que nos enseñaron los padres y lo que enseñan los presidentes. Bien, yo quiero decirle que yo no enseño eso. Hay un poder que al que cree en la palabra de Dios, lo saca de esas cosas y nos critican. Porque yo lo invito a que usted haga lo mismo, a ver si puede por sus fuerzas. Aunque quisiera, no podría. No podría estimarlo todo como basura. No podría dejar todas esas cosas. No se puede. Es imposible. Entonces, todas esas personas que señalan a los santos y los que estamos en la cruz, están blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios que actúa en los santos. Y todo pecado, dice la palabra, que va a ser perdonado menos uno. El que blasfeme contra el poder de Dios en un siervo y le diga, demonio tienes, y no eres de Dios. Pero bueno, eso viene en la Biblia también, bendito hermano. Entonces estamos hablando de las maravillas que nos trajo Cristo. Y ya le dije, primero es la resurrección y después la transformación que por fe Dios nos va dando hasta alcanzar un nivel espiritual y estar alejado de todo lo corrupto, de toda la mesa de Satanás, y estar alejado y no participar de esas cosas. Esas son las maravillas de las que habla. Y esa persona que ha alcanzado por fe y por la misericordia y el poder de Dios ese tamaño es un hijo de Dios. Puede penetrar a esta verdad y a poder comprender la verdad, y es un verdadero cristiano. Bien, dice entonces aquí que el Hijo a los que quiere da vida, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, no nada más el Padre, aquí está el Padre y el Hijo. Los dos deciden a quién darle vida y a quién no darle vida. Y usted va a decir, bueno, aquí en este versículo como que yo pudiera comprender a Dios injusto, como que algunos sí y a otros no. Mira, hermano y hermana, Dios nos ha dado voluntad propia que se llama libre albedrío. Y cuando nosotros nos acercamos a la bendita cruz y a escuchar la palabra, Dios y Cristo Jesús conocen los corazones contrictos, conocen los corazones arrepentidos, conocen los corazones dolidos, conocen los corazones que verdaderamente quieren seguir. Y entonces, cuando es un corazón sincero que lo hizo, es cuando se resucita. Hay una enseñanza también aquí en el Nuevo Testamento que Pablo, o más bien Dios nos da por medio de Pablo en Corintios, que dice que muchos se resucitaron, que muchos se bautizaron por los muertos. Así lo dice. Muchos se bautizaron por los muertos.
¿Qué es bautizarse por los muertos? Cuando alguien llega a escuchar la palabra, acepta a Cristo y se bautiza, pero sin fe. ¿Sabe qué? No lo puede resucitar Cristo. Entonces, Cristo Jesús le da vida a los que Él quiere. El Padre ya no es yo, ya no soy yo, ya no es el representante, hermano y hermana, ya no es la iglesia donde usted va. En todo momento hay que humillarse a Dios y a Cristo, al hombre nunca, jamás. Yo le doy también un poquito de testimonio cuando en su momento había algún ex hermano o alguna ex hermana que practicaba el pecado y por años Dios rogó y le lloró lágrimas, amonestándolo y teniéndole paciencia. Yo le decía al hermano y a la hermana, cuando venía el exhorto, cuando Dios hablaba, cuando les descubría el pecado, yo le decía, hermana, por el amor de Dios, arrepiéntase, porque el día que Dios lo haga a un lado, yo no tengo la capacidad para poderle resucitar, yo no tengo la capacidad para poderle perdonar, si le hizo algo a Dios, porque si me hizo algo a mí, sí lo perdono personalmente. Estamos hablando de pecado para Dios. Yo no tengo, por favor, por el amor de Dios. Luego me van a ver como ogro cuando Dios me diga, haz a un lado a este que ya no lo soporto, hazlo a un lado porque yo lo estoy haciendo a un lado y yo lo tenga que hacer y tú me digas, por favor, y ya no tengas oportunidad. Me ha pasado. Créame que son situaciones muy difíciles en las que Dios nos pone a veces, pero tenemos que hacer conforme toda la obra de Dios. Entonces, muchas veces se les ha dicho, por favor, porque Cristo Jesús, a quien quiere, resucita. Ya no está en nuestras manos. Ya no es que llegue alguien y llore por mí, pastor, y deme el Espíritu Santo. No está en el ser humano. Está en Dios y en Cristo. Yo únicamente puedo decirle a una persona que pecó, o a una persona o un hermano, decirle, mira, arrepiéntate y vamos a orarle a Dios y vamos a orarle a Cristo para que por nuestra oración pueda Él volverte nuevamente a dar vida, porque está en manos de Él y Él da vida a quien quiere y Dios también. Ojalá vayamos entendiendo toda esta bendita palabra. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo que Dios haya dado para la resurrección, para el perdón de los pecados, para hablarnos, para no dejarnos sordos, para no entregarnos a los demonios. Cristo Jesús tiene delegado todo ese poder por su Padre para hacer con su iglesia como Él quiera. Por eso también en Apocalipsis, el que aparece a Juan con la cabellera blanca, con la espada y con los ojos como llama de fuego, empieza a decir, escribe, y dile al ángel de Éfeso, y dile al ángel que si no se arrepiente, voy a venir y voy a quitar su candelabro. Pero si se arrepiente, y ahí vienen las promesas de la vida eterna, y ¿a quién está hablando? Cristo Jesús. Bueno, bien, dice en el 22, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio le dio a su Hijo. Estamos viendo que el Padre a nadie juzga. Le dijo, hijo, aquí está mi verbo, aquí está la palabra, tu hijo vas a bajar a juzgar. Juzgar, bíblicamente no es decir, míralo, y míralo, No, eso no es. Juzgar es venir con la bendita palabra de Dios y decir, aquí está la ley, este es el camino, y eso es el juzgar. Y dice Cristo, yo soy el rey. Y el que no haga esta ley, juicio tendrá, porque el pecado paga un salario de la muerte. Y es Cristo Jesús, es el que decide en qué momento a un cristiano le quita el aceite, le quita el espíritu y le da la orden a Satanás y a los demonios que entren en él para que su postrer estado pase a ser peor, como lo estamos o como lo estudiamos también en la enseñanza pasada, que yo espero que vaya poniendo atención. Entonces, ahí está, el Padre le delegó todo a su Hijo. Entonces dice, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio le dio a su Hijo.
Y también recuerde, bendito hermano y bendita hermana, medite. Aquí siempre hablamos de que Jesús es el Hijo de Dios, no es Dios. Y los versículos están muy claros para el que no practica el pecado. Para el que practica el pecado, tiene un velo, no tiene la inteligencia, no tiene la cabeza que es Cristo Jesús, y es un pago que Dios les ha dado para que crean en la mentira. Dice en el versículo 23, para que todos, aquí establece, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre, siempre hablando de dos. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que le envió. Así que el Padre lo delegó, el Creador de los cielos y de la tierra dijo, este es mi Hijo amado, a quien yo pongo, a él escúchenlo. También dijo, esta es la piedra que yo pongo, que muchos rechazarán, pero esta es la piedra que yo pongo, y todo aquel que edifique su casa en esta piedra tendrá vida. Entonces el Padre le delegó, de hecho, bendito hermano y bendita hermana, pues estas benditas profecías vienen encerradas y descubiertas para el que no peca desde el Antiguo Testamento. Yo le digo, por ejemplo, una historia viva que está en el Antiguo Testamento para dar testimonio de que el Padre le dio toda potestad y le dio todo a Cristo Jesús. ¿En dónde cree que viene también? Viene en la historia de José el Soñador. Así es, bendito hermano. Y fíjese bien cómo empieza. Aquí, José el Soñador es entregado por sus hermanos y metido a un pozo y vendido como esclavo. ¿Quién entregó a Cristo Jesús? Sino, dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué a José el Soñador lo pusieron en un hoyo, en un pozo seco? ¿Por qué? Porque detestaban que José era pastor, que era obediente y sujeto a su padre Jacob, y detestaban que fuera con su padre a decir que sus hermanos, en vez de cuidar a las ovejas, las trasquilaban y hacían negocio en secreto, ya profetizando a los fariseos y al pueblo de Dios. Y rechinaban dientes. También cuando Dios lo escogió y empezó a soñar y a declararles que Dios lo había escogido para que lo escucharan, sus hermanos rechinaban dientes porque era el hermano más menor. Bueno, no el más menor, luego vino otro que fue Benjamín, ¿verdad? Y detestaban. Y que también hasta su madre y su padre se iban a inclinar a él cuando tuvo el sueño del sol y la luna. Y de las gavillas que se inclinaban a él, que se molestaron y rechinaban dientes. Así también, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, como lo estamos viendo, y dijo que toda autoridad le había dado el Padre, que todo ya se cumple esta profecía desde el Antiguo Testamento, porque el pueblo rechinaba dientes y decía, ¿por qué te haces igual a Dios? ¿Por qué te pones como Dios? Yo nada más estoy dando testimonio, digo Cristo, lean, porque la bendita palabra da testimonio acerca de mí en todos los libros. Ahora, recuerde que una vez que Cristo Jesús es echado en un hoyo que representa cuando Cristo Jesús baja al infierno, lo echa en la cruz, lo venden como esclavo y le quitan la túnica que le había hecho su padre, matan una ovejita, la tiñen de sangre y llegan con el padre y le dicen, un león lo devoró. Igualmente los fariseos, cuando lo entregaron, pensaron que la túnica y el manto lleno de sangre, pensaron que habían vencido al Rey de Reyes y al Señor de Señores, matándolo en una cruz. Todo profético, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, de que Dios le delega el poder a Cristo Jesús, también viene en José. Toda la historia, ¿verdad? Porque José posteriormente es vendido como esclavo por Putifar, y como José sabía leer y tenía la gracia de Dios, halló gracia delante de Putifar, poniéndolo en un puesto eminente en aquel entonces, al frente de su casa, y la esposa de Putifar, pues ahora sí que
representando hoy la iglesia apóstata, que representa una mujer ramera, quería seducirlo para pecar contra la ley de Dios, porque José sabía perfectamente bien que el adulterio o la fornicación era un delito grave para con Dios. Y él abstuvo su cuerpo, se echó a correr, no pecó, y su esposa, por coraje, lo acusó falsamente, se le levantaron falsos, como también dice la palabra, que nos van a vituperar, que nos van a levantar falsos así como Cristo, y fue entregado en la cárcel. Pero Dios estaba con él. Le dijo, no temas, porque ya vimos que Cristo Jesús nunca fue desamparado por su Padre, y ahí también halló gracia con el carcelero. Luego salió libre por 2 sueños que declaró a un panadero y a un copero, que después, cuando Faraón tuvo un sueño y no había hechicero ni había sabio que le declararan el sueño, el panadero se acordó de que le había profetizado José el soñador en la cárcel y que había salido, ¿verdad? Y entonces le dijo, yo conozco un hombre que me profetizó un sueño. Lo fueron a traer, ahí sale libre, y José le describe el sueño de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas. Y entonces, cuando José le declara todo, Faraón, que ahí viene esto que estamos viendo, precisamente como una sombra, Faraón, que era el poderoso ahí, no el Faraón, fíjese bien, ponga atención, no el Faraón que esclavizó al primer pueblo, no era ese Faraón. Esto se da lugar muchos siglos antes de cuando viene el Faraón malo, que sujetó al pueblo en servidumbre. Era otro Faraón que simbólicamente representa a Dios. Faraón que cuando José el soñador le declara todo, le da todo el poder, se quita el anillo, que en aquel entonces el anillo representaba delegar el poder a alguien, porque el sello que tenía un rey para cualquier decreto o para cualquier cosa que tuviera el sello del rey, se tenía que cumplir en todo el cuerpo, en todo el pueblo. Así que Faraón se quitó el anillo y dijo, tú vas a gobernar a mi pueblo y mi pueblo va a hacer todo lo que tú digas, todo lo que tú ordenes, tú vas a ser el gobernante. Yo no voy a dejar de ser Faraón, pero me voy a callar, y tú, todo lo que digas, se va a hacer. Y todo el decreto, ya como una profecía de este versículo que estamos viendo. Ahora, claro, nosotros honramos a Dios, claro, porque si Dios está poniendo a su Hijo y la palabra es de Dios por medio de su Hijo, ¿qué es honrar a Cristo? Honrar a Cristo es creer que Dios lo puso, que le dio todo poder y que la palabra es de Dios y que todo mandamiento es de Dios. Entonces, en el momento en que yo estoy honrando al Hijo, estoy dándole honra al Padre. Pero en el momento que yo no creo al Hijo, en el momento en que yo desecho al Hijo, en el momento en que digo que Jesús es Dios y estoy quitando al Hijo, estoy deshonrando al Padre. Bien, bendito hermano y bendita hermana. Dice entonces, para que todos honren al Hijo, primeramente al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No lo honra, porque así lo quiso Dios. De igual manera en Egipto, Faraón dijo, hagan todo lo que diga José, y se acercaban a Faraón. Oye, Faraón, tenemos hambre. Oye, les dije que se acercaran a José. Yo no les voy a decir que hagan. Y todo el pueblo, si usted lee Génesis, absolutamente todo el pueblo iban con José. De hecho, los que iban a pedir en el tiempo de hambre, de las 7 vacas flacas, en el tiempo del hambre que iban a pedir, que José había almacenado mucho grano, no iban con Faraón, iban directamente con José. Como hoy también, el que tiene hambre, si no es por medio de Cristo, no puede tener alimento. Como ahí, por ejemplo, también los testigos de Jehová, pobres cuates, están muy mal. Yo no doy nombres, pero sí nombres de instituciones. ¿Por qué? Porque el que no cree en el Hijo, el que no honra al Hijo, el que no da testimonio del Hijo, no puede llegar al Padre, no puede honrar al Padre. Bueno, entonces dice,
en el versículo 24. Y de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, aquí lo dice muy claramente, fíjese bien, otra vez, de cierto, de mi Padre y de mí. Yo traigo la palabra de mi Padre, soy un mensajero. De cierto, es que mi Padre me dijo que les dijera esto. Les digo, el que oye mi palabra, que es el verbo, que es Dios encarnado, que es el que estaba hablando era Dios por medio de Cristo, el que cree en mi palabra y cree al que me envió. Ahí está. El que envió da testimonio de que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. Y ahí, bendito hermano y bendita hermana, se rompen todas las religiones del planeta Tierra, porque no todas las religiones confiesan que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Salvador. Y aquel que confiesa y cree en las palabras de Cristo, tiene vida. Tiene vida. Ahora, ya le dije yo en las enseñanzas pasadas, bendito pueblo de Dios y benditos hermanos, ¿qué es creer? El creer no es decir soy cristiano, el cargar una Biblia, el congregarme 3 veces a la semana o quizás 1 hora diaria, no sé, el leer la Biblia, el estar orando. Eso no es ser cristiano, eso no es creer en Cristo. Creer en Cristo es tomar tu cruz, crucificarte, morir al mundo y entregarle tu vida y consagrar tu vida, porque ese es el camino del principio para poder entrar por la puerta del redil y poder hacer los demás mandamientos. Y la mayoría de los que hoy se autodominan cristianos no creen. Piensan que Cristo Jesús es legalista, piensan que es exagerado, piensan que dura es esa palabra, que eso no puede, no conciben un Dios ni un hijo así. Bueno, ok, cada quien es libre, porque tenemos libre voluntad, libre albedrío. Yo he orado para que el que escuche la voz de Dios pueda llegar como una espada de doble filo. Y le he pedido a Dios para que usted, bendito hermano y bendita hermana, pueda discernir cuál es la verdad con todas estas enseñanzas, si usted le va dando un seguimiento. Porque ya estamos viendo que todo va conllevado a la cruz, que todo va conllevado a una muerte, que todo va conllevado a una separación, que todo va conllevado a dar una vida que fuimos comprados. Entonces, con todas estas enseñanzas, vamos fortaleciendo la bendita palabra. Entonces, por eso dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, cree. Ya le dije que es creer. Creer es tomar la cruz. Tiene vida, vida eterna. ¿Por qué? Porque la carne no puede heredar el reino de los cielos, hermano. Está escrito en Corintios, que la carne no puede heredar. Y si cuando venga Cristo yo me quedo siendo un ser carnal, no voy a tener vida eterna. Cristo Jesús viene y Dios viene por seres espirituales, por seres que se mantuvieron sacrificando la carne, por seres que golpearon su carne, por seres que padecieron, por seres que tuvieron fe y esperaron en todo momento la llegada de Cristo Jesús y los encontró con el sello, los encontró espiritualmente. Ahora, aquí vi, y no vendrá a condenación. Porque aquí hay una condenación en el planeta Tierra. La condenación es Egipto, es el mundo, es estar dedicando la mayoría del tiempo en las cosas egocéntricas, en el afán, en el dinero, en la preocupación y desentenderme de la cruz y desentenderme de que fui comprado a un precio muy alto. Esa es una condenación. Porque todos esos cristianos que están de ese lado, están con las cadenas de Satanás y no pueden pasar para acá. Pero aquí habla de otra condenación. Habla también de que va a haber un juicio y de que hay una condena eterna, una condena donde no hay salida, como dicen, cadena perpetua, pero en el lago de fuego.
una condena. Cristo Jesús es el juez, pero el que cree toma su cruz, se prepara, camina con temor, en todo momento está atesorando, en todo momento está amando a Dios y amando al prójimo. Dice, vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree nada más, hermano. Mire, muchos cristianos piensan que tienen vida. No, hermano. No, la carne para nada aprovecha. Mire, un cristiano que está muerto es el que está separado de rendirle toda su vida a Dios. La palabra muerte significa separado, separado. Ahora, yo le pregunto y usted contésteme. ¿Cuántos cristianos conoce usted que todos los días de la semana, todos, que todos los meses y todos los años, sin faltar ninguno, esté consagrado no 1 hora ni 2 horas, sino que dé su vida todos los días a la oración, a la lectura, a la meditación, a la preparación de temas, a sentarse por horas a apacentar al rebaño de Cristo, a ser discípulos, a transmitir? ¿Cuántos conoce? Bueno, pues si usted no los conoce, están muertos. Están separados de esta gloria. Porque la vida espiritual, recuerde lo que veíamos, ¿qué dijo Cristo Jesús a sus discípulos cuando le traían de comer? ¿Qué les dijo? Yo tengo otra comida que comer. Necesito mantener mi espíritu vivo. Una comida que ustedes no conocen todavía. Esa comida es la que nos tiene vivos espiritualmente, y cuando venga Cristo, a los que encuentre espiritualmente, son los que van a tener, bendito hermano y bendita hermana, vida eterna. Yo espero que vaya entendiendo. Ha pasado de muerte, ha pasado del mundo al campo, al amor de Dios y al amor al prójimo. Dice en el versículo 25, de cierto os digo, que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ok, bendito y alabado sea Dios. Yo le doy testimonio. Yo hace 15 años estaba muerto. 16 años estaba muerto. Como dice la palabra, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Estaba separado. No, estaba ignorando. Estaba en otra obra, estaba en el mundo. Pero cuando llegó un instrumento de Dios, con el Espíritu Santo, y me predicó el Evangelio, y escuché, porque creí por voluntad, y como una espada llegó a mi corazón esta palabra, entonces se cumple esta profecía, cuando dice, los muertos escucharán y serán resucitados, hablando de que cuando Cristo Jesús vino, todos estábamos muertos. Todos estábamos separados del campo de amar a Dios y amar al prójimo. Todos, hasta el primer pueblo, porque el primer pueblo no tuvo el privilegio de ir a evangelizar a todo el mundo, de ir a los egipcios, de ir a los asirios, de ir a los filisteos, de ir a los amorreos, de ir a los edomitas. No tuvo, porque era una preparación, y esos sacrificios no pudieron traer la gracia de Dios. Pero que nosotros fuimos predestinados para este bendito pacto divino, que es el último y no va a haber otro, y bienaventurado el que tuvo oídos, bienaventurado el que entendió, bienaventurado el que tuvo la inteligencia y dedicó su bendita vida a creer y hacer, y que se mantiene con vida. Bienaventurado, bendito hermana, que si usted, que estando muerto escuchó la voz, fue resucitado y se guardó de regresar otra vez y de separarse de esta bendita gloria inmerecida que nos trajo Dios inmerecidamente por medio de su Hijo Jesús. Entonces, mire, oirán la voz del Hijo de Dios, otra vez Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Así que los que tienen vida son espirituales, son los que están en la cruz, son los que están alejados totalmente del mundo y tienen una cercanía
con Dios en todo momento. Dice en el versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahora, el Padre, Dios, no tiene ni principio ni fin. Es incorruptible. De él procede la vida, de él mana la vida. Porque Dios ni muere, ni murió, ni nació, ni tiene fin. Medite. Ahora, de él proviene la vida. Ahora bien, del Padre viene todo y le agradó darle vida al Hijo. Y hacerlo un ser incorruptible. Mas no a las estrellas. Las estrellas tienen un término. Los animales tienen un término. Los árboles tienen un término. Pero los únicos creados por voluntad propia y que nosotros decidamos si queremos vida o muerte, somos los ángeles y los seres humanos. Que Dios, en su misericordia, a todos derrama y a todos da, y que por libre albedrío y por creer, uno decide si quiere tener vida o quiere estar muerto. Entonces, al Hijo le delegó todo esto, ¿verdad? Dice, entonces, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Cristo Jesús, que dijo, yo soy el pan, Cristo vive, Cristo no murió. Hay una alabanza que dice, Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Entonces, no lo encontró. ¿Quién lo resucitó? ¿Quién le dio vida? El Padre. Para que también Cristo Jesús, mire lo que dice aquí, 27. Y también le dio autoridad el Padre de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Voy a tratar de explicar bien esto. Para que pueda entender bien, bendito hermano y bendita hermana. Bíblicamente, en una iglesia, el que tiene una autoridad delegada por Dios es el pastor o el apóstol. Escrito en Hebreos, cuando dice, sujétense a sus pastores, porque ellos velan como quien van a dar cuenta por sus vidas. Sujétense, según cuál haya sido su conducta. Ahora, esa autoridad que Dios le delega a un ser humano aquí en el planeta Tierra, no es a la semana ni al mes. Para poder alcanzar la meta, para poder alcanzar la estatura del varón perfecto, como dice en Timoteo, cómo debe de ser el obispo, como lo dice también en Tito, cómo debe de ser el obispo. Para alcanzar esto, se necesitó haber estado en el horno de fuego, en las manos del alfarero, por mucho tiempo. Ahora, una vez que usted fue fiel, que pasó el horno de fuego, que estuvo en las manos del alfarero, y no dudó, y esperó, y no practicó el pecado, entonces Dios le da autoridad sobre las ovejitas, porque las ovejitas tienen el mandamiento, claro, las ovejitas mansas, porque a mí me han tocado cabritos que no creyeron en la palabra, ni se sujetaron a la autoridad que Dios me delegó. Pero los que lo han llegado a hacer y los que han sido obedientes a Dios, saben que Dios me delegó una autoridad, porque no es que me la haya ganado, porque no puedo decir que la gracia sea por nosotros, sino porque tuve fe y llegué. De igual manera, el primogénito, nuestro ejemplo a seguir, el que se despojó tomó forma humana, por eso habla de hombre, porque fue tentado, porque vino en forma humana, porque se despojó y no se aferró el ser igual a Dios, a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su poder, de su sabiduría, del trono, y tomó forma humana, se humilló, se hizo menor que los ángeles en el cielo, se humilló y como cualquier ser humano recibió lo mismo en el nuevo pacto, que es la gracia en el Jordán, que es el Espíritu Santo, y Cristo Jesús se ganó la autoridad, porque cuando Cristo Jesús, después de que terminó su obra en la cruz, dijo, consumado es, Padre, ahora regrésame la gloria que yo tenía antes de venir aquí. Y una vez que nuestro Señor Jesucristo padeció, subió, luego bajó con sus discípulos, a los que creyeron, y les dijo, toda autoridad
me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Mateo 28. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo les enseñé. Ahora soy rey, ahora hagan, ahora caminen, ahora hagan lo que yo hice. Y camino les he dejado para que lleguen aquí, para que lleguen a la vida eterna, y el día de mañana Dios les dé autoridad junto conmigo. Dios les dé un trono junto conmigo. Dios los siente junto conmigo. Pero mientras, yo soy el ejemplo y tengo el reinado. Tengo la autoridad. El Padre me dio resurrección. El Padre me dio todo y yo soy sobre todos. No nada más en el planeta Tierra, sino que toda rodilla se doble tanto en los cielos como debajo de los cielos y en la tierra, porque no hay otro nombre. Y también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. De hacer juicio, de ser el pastor, de dar la palabra, porque Cristo Jesús es merecedor. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Juan está en una visión en los cielos y no hay quien abra el rollo, que tiene siete sellos, Juan se pone a llorar. Y se levanta un anciano y le dijo, no llores, porque ha vencido el de la tribu de Judá para abrir este rollo. Él, por su vida, por su amor a Dios y a nosotros, tuvimos entrada a esta bendita vida, pero hay que creer. Así que, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo espero de todo corazón que cada bendita enseñanza sea para que dé un fruto de vida. Me pongo a los pies de Cristo, me pongo a sus órdenes. Que la gracia y la paz estén con ustedes. Le mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.